empecé desde muy pequeño iniciando en la música, a los 12 años tocando, con 8 hermanos que tengo, de la cual mi intención y mi interés era estudiar, prepararme en la música. No sé qué pasaba, yo pienso que ya había algo en mí. Y mi papá, mi mamá, yo recuerdo ese entonces que éramos tantos que no nos podían dar a todos el estudio. Y no sé, de pronto como que tuve una visión de muy joven y a los 12 años empiezo a elaborar, a compartir música aquí en Tampico, en lo versátil, en lo comercial. Y a la edad de los años de 17 años, yo recuerdo más bien que tenía 17 años, ya tenía como el corazón en otro destino, en otro lado, en otras metas, tan joven. Y tú sabes que a esa edad los jóvenes prácticamente pensamos en otras cosas, ¿no? Quizás que ya quiero ser joven porque me quiero ir a la disco, me quiero meter a una discoteca, un antro, lo que sea. Y yo, mi intención ya era como que hacer algo. Yo sabía que había algo para mí. Sabía que ese Tampico, que también ha sido fiel, no iba a tener esa oportunidad como de crecer tanto en lo musical como también como la persona. Y parto a la edad de 17 años para la Ciudad de México con mi mochilazo en la espalda y llego a tocar puertas, llego a sufrir, llego a ver que las cosas no eran tan fáciles a una ciudad tan grande como es México. No todo el mundo como que en ese entonces se aventaba mucho y empecé a probar un poco la situación de tratar de llegar a ese punto, ese encuentro que era como que mi visión o a menos mi necesidad o a menos sobre todo como que lo que yo quería hacer en la vida es estar en escenarios grandes y se cerró la puerta, se cerraron muchas puertas, se abrieron algunas, empecé a tocar música versátil, empecé a tocar con músicos que yo no conocía, que finalmente ya eran famosos en México. Y fíjate que cuando llego a México te das cuenta de que no tienes a nadie. Llegas solo con un motivo, con una necesidad o sobre todo con un sueño, a lo mejor tan irreal. Y de pronto te encuentras con paredes, te encuentras con obstáculos que no es como te lo pintaron. Y siendo yo un joven que tenía 17 años, pues iba con esa intención de que como que la vida es fácil, ¿no? Y dices, yo me atrevo, porque finalmente el que no se atreve, pues no gana, no adopta nada. Pero yo cuando llegué y empecé a ver la necesidad, brother, yo sí le sufrí bastante, siendo que en la Alameda Central, Bellas Artes, dormí ahí, dormí en las banquetas ahí para poder sobrevivir o subsistir. No quería como que romper el sueño, regresarme a casa, venirme como derrotado, sino más bien como que aferrado a lo que yo quería hacer en ese entonces. Pero de que sufrí, pasé hambre, sí, no comí, dormí en la calle, bro, parecía yo un forastero, parecía yo un pepenador. Y la vida no fue fácil. Creo que los logros siempre tienen un motivo de perseverancia y muchas veces la lucha va a ser día a día constante y muy grande. Te vas a encontrar con un monstruo tan grande como esa ciudad, en el caso mío que me pasó, y que pensaba que podía con el mundo y no fue así. Prácticamente sí la sufrí. Hay muchos músicos que dicen, Gaspar, es que mira, que gracias a Dios que el talento que te ha dado. Y por supuesto que sí, porque yo lo opto del Señor. Pero esos inicios fueron bien duros y sobre todo sufridos, ¿verdad? Muy sufridos, muy sufridos. Yo recuerdo que había unos cartelones bien grandes donde se decía solicito bajista para banda de eventos, solicito bajista para banda de bar, o sea, había opciones. Yo decía, iba con mi libreta, iba anotando los números, me iba a la esquina, levantaba el teléfono público para marcar y todo. Conseguir el trabajo, conseguir empezar como una etapa distinta a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Realmente vienes de una casa, de familia, y pues tus papás son los que te apoyan y que te dan lo que pueden hacer, ¿no? Pero cuando estás solo con el mundo y no hay nadie, ahí dices, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo me rindo, bajo mi guardia, me regreso? Y bueno, y fue como encuentro trabajo y empiezan a hablarme para hacer cosas pues, de eventos. Y de pronto
hago eso nada más, como que me decepciono un poco, me voy a regresar a mi Tampico, porque me decían, acá hay trabajo, quédate aquí. Y en el año del 1990, yo tengo un hermano que estaba dentro del medio artístico y él trabajaba para esta señora María del Sol, gran cantante, y él era corista. Entonces me dijo, vamos a formar, quiero hacer un coro, ¿y por qué no te vienes? Y yo coro, bro, pero es que yo no soy corista. O sea, sí le canto, como que le afino, pero lo mío creo que es más bien el instrumento. Y dije, bueno, pues voy a empezar. Por algo se tiene que empezar. Y entré haciendo coros para la señora María del Sol en 1990. Pero a mí me sirvió algo bien importante, el observar, el reconocer músicos grandes en la ciudad, que es algo que tú como músico, aunque seas provinciano, aunque seas el músico mejor preparado, tú tienes que reconocer el trabajo de los demás. Y yo cuando me enfrenté a esa banda de 1990, estaban los hermanos Hernández, Hernandito Hernández, Pepe, mucha gente brava, de lo más cañón. Y lo que me ayudó mucho a mí fue escuchar tanto los shows que cantaba. Pero yo escuchaba toda la onda del bajo. Pepe siempre ha sido un gran bajista que admiro mucho. Y yo decía, wow, hijo. Entonces esa información como que se me fue quedando en mi mente, en mi corazón. Y yo decía, yo tenía miedo de decir, yo soy músico, porque yo no estaba preparado. Yo venía de una familia tocando empíricamente, no teniendo estudios, no teniendo ni para estudiar, menos estar en una escuela, lo que sea. Y en el año 93 es cuando inicia este proceso en ese entonces María tiene esa banda, se les va porque esa banda estaba con Mijares. Y María estaba muy preocupada y yo le decía, María, pues yo puedo tocar contigo, o sea, y así como que yo había tocado una vez con ella en un escenario y se quedó así como que, bueno, como que se le aprendió un tema, ¿no? Y que Pepe me dio chance de tocar una canción. Y como que se le aprendió. Cuando yo le dije a María, dame chance, ¿tú? Es que yo no soy cantante, yo soy músico. Y me dijo, ¿cómo? Tengo tantos años batallando por músicos y tú eres un músico y no me dijiste. Ve a mi casa a hacer una audición. Y fui a su casa, llevé mi bajo en ese entonces, lo que tenía en mis manos. Ellos ya tenían secuencias, ADATs, y toqué. Hice una audición en su casa para ella. María del Sol me decía, estás loco, me dejaste 3 años sin hacer nada, sin músicos y yo buscando, viendo como quién. Y en el año 93 yo le armó la banda, le armó la sección grupal, la base. Había secuencias ahí. Y me gustaba ese show porque ese show estaba muy atrevido musicalmente y tenía muchos conceptos, muchos estilos como el soul, funk, había cosas de R&B, gran cantante, gran voz y de pronto dices, wow, ¿cómo podría hacer eso? Y yo en mis pesares, con mis instrumentos no de tan prestigiadas marcas, pude tocar con ella de 93 al 97. Viendo la cuestión del 93 adelante, hice muchas cosas con varios artistas. Yo recuerdo con Lucero, con Ariana, con Los Castro. Ya ni recuerdo, por ahí tengo un currículum. Eh, y eso me empezó a abrir un poquito más como las puertas. Sí, lo musical, que cuenta mucho, pero más en la actitud del músico. Los músicos hoy en día creo que hemos perdido el piso en esa situación de querer ser a lo mejor los mejores músicos, ejecutantes y están clavados mucho en esa parte que es importante por la preparación, no digo que no, pero la actitud es la que te va a llevar todavía a cosas más grandes, ¿no? Yo siempre lo creí de esa manera. Y yo recuerdo que se empezaron a abrir puertas, empecé a hacer esto y que ahora trabajo por aquí, desde ahí nunca me faltó el trabajo. Me establecí en la Ciudad de México y en el año 97 yo conozco a Héctor Hermosillo, comentaba de él, y él fue a ver un concierto de María en un lugar ahí en México que es al sur, que se llama La Planta de Luz, y estaba sentado, yo estaba tocando y fluyendo el show y cuando dijo, es que aquí está una persona que yo estimo y aparte de un gran músico, el señor Héctor Hermosillo, y me quedé así, wow, ese cuate yo lo conozco de oídas y es un musicazo, es un monstruo. Qué vergüenza, yo me sentía chico, brother. Me sentía
enano. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, bro? Y me empecé a como agüitar en ese momento. Ese cuate se paró, fue a saludar a cada uno de la banda. Me acuerdo que me estrechó en la mano. Me dijo, brother, qué chido grupo. Fue todo lo que me dijo. Qué chido grupo. Mantente por ahí. Vamos a tener contacto y te paso mi número. Y es ahí cuando empieza una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y empiezo a ver que el Señor mueve las cosas, ¿no? Yo hoy en día, yo recuerdo cuando tenía esa edad de los 17 años, no estaba Dios en mi corazón, pero finalmente había anhelos en mi corazón, había sueños y el Señor los cumplió para más adelante reencontrarme con el Señor a través del pastor Héctor Hermosillo, que él fue, que me predicó, me ganó para el Señor. Y yo recuerdo que esos cassettes que estaban antes, por supuesto, de Torre Fuerte, me daban cassettes amigos y yo los tenía, los ponía en la grabadora y decía, qué musicalidad, wow, qué increíble, yo quiero tocar algún día con ellos, aunque sea una canción. Y estando en un momento oscuro, estando en un momento fuera de todo, en mi situación, mi pecado y demás, estaba yo en un cuarto muy padre, por cierto, en la Ciudad de México, en el mero centro de la ciudad. Y estaba solo. Según yo tenía mis bajos, según yo tenía mi equipo, según tenía yo el trabajo, pero estaba vacío por dentro. Y el Señor es cuando llega a través de una canción, de ese cassette que se llama Amor Sublime, Toca mi vida. Y yo estaba diciéndole a Dios que me gustaría, que me encantaría tocar en ese entonces con una canción cuando esto reporte. Y es cuando hago el reencuentro con Héctor. Héctor me dice el siguiente día, brother, mañana tocamos Torre Fuerte, ¿me puedes acompañar? ¿Me ayudas a conectar? Yo soy el jalacables, yo te ayudo, ¿verdad? Llegué, le conecté, probé su bajo, lo dejé, ahí está todo listo. Tocó, y había un concierto grande, yo recuerdo en la Ciudad de México, en la Alberca Olímpica, estaba lleno, no se ve como 16,000 personas más o menos. Y yo recuerdo que en el micrófono el cuate dice, bueno, yo quiero presentar a un amigo y es un chavo que conozco y veo que tiene mucho talento y él se llama Gaspar Altamirano. Brother, yo me quedo así como, ¿yo? Y me subo, brother. Pero cuando me subo, recuerdo aquello que yo le dije a Dios. Señor, yo quisiera que me dieras la oportunidad de tocar solamente un tema. Y toqué solamente un tema, brother. Y, y fue así como que motivante para mí. Yo dije, a ver, ya cumplió, el Señor hizo cumplió el Señor, o sea, mi petición la escuchó. Y no fue ahí, sino que llegó a más esto. Me fui a hacer una gira con Torrefuerte del 97 al 2000, finales del 97 al 2000. Y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Fue lo mejor como músico y sobre todo haciendo las cosas que de una manera Dios me había llevado a ese punto. Y de ahí hicimos unos proyectos de las iglesias, ahora llamadas o mencionadas o quizás hasta ya muy mundialmente, digo yo, porque ahí en todos lados. Semilla de Mostaza, hicimos los proyectos, grabé, permanecí en esa iglesia, estuve en esa iglesia, fui miembro de esa iglesia. Y en el 2004, que esos proyectos como Torrefuerte, Semillas habían terminado, me llaman para otra vez volver al medio, cosa que no quería, cosa que ya no quería regresar, porque cuando estás en un lugar de una manera tranquilo, con paz, que es lo mejor que un músico puede tener, tú ya no quieres salir a ningún lado. Y regresé al medio. Regresé al medio trabajando con el señor Juan Gabriel, 4 años, de ahí con Manzanero, con Cristian Castro, Yuridia, la señora Yaquina Pavón, Guadalupe Pineda, con mucha gente, con mucha gente, con mucha gente, brother. Y yo decía, mis sueños aún siguen. Y de pronto dices, ahora, Gaspar, ¿qué es lo que tiene hoy en día? Hay como un sueño en su corazón. Sí, el sueño creo que ahora que yo puedo tener es como la etapa que anhelé en esos 16 años, un poquito antes, fue como que completó todo. No hay nada a mí ahorita que yo pueda decir, ay, me voy con tal artista, quiero estar con tal artista. No hay nada. Eso es decir, quiero estar haciendo las cosas que hoy en día creo que estoy siendo y dirigido por Dios para poder llevar la música para Él, el mensaje. Y creo que la vida, aun cuando sientes que ha pasado tantos años, piensas que como que todo se quedó en un momento ahí, se paró, ¿no? Y yo veo que Dios usa corazones, no usa talentos. Entonces,
finalmente yo ahí estoy viendo ahorita que el motivo que yo estoy aquí en Tampico es porque quiero compartir, quiero hablar de lo que Él ha hecho, quiero hablar de lo que se puede hacer a través de Dios y que Él sea el punto de vista en todo esto. Y las etapas van cambiando. Algo que me dijo el pastor Héctor Hermosillo fue eso hace tiempo. Dice, ahorita estás en la cumbre, ¿verdad? Pero acuérdate de 10 años más adelante, ya no serás ese mismo. La música, todo pasará, mas la palabra de Dios nunca va a pasar. Y eso me queda tan claro. Digo, wow, qué bueno, porque yo nunca anhelé ser famoso. Y ni siquiera me siento como que, ay, soy el famoso. Todo el mundo me conoce y tengo amistad y contesto y lo que sea y saludo. Pero nunca me la creí, ¿me explico? Lo que pude haber hecho, al menos hoy en día, y que creo firmemente es que lo que yo soy es lo que Dios ha hecho en mí.